Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más, como todos los domingos, hablando de energía. Es un gusto saludarles, soy Mercedes Canese y estoy en compañía del ingeniero Ricardo Canese, al cual le paso el micrófono para a continuación presentar a nuestra co-conductora y nuestro invitado especial. Le paso entonces el micrófono al ingeniero Ricardo Canese, si puede activar su micrófono. Y también su cámara. Bueno, mientras el ingeniero Ricardo Canese se prepara, quiero saludarle a Vivi Valdés, que es nuestra compañera panelista, comunicadora. Buenas noches, Vivi. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Ricardo. Un gusto compartir otro domingo con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para la historia actual de nuestro país, que es el acta Bolsonaro Hablo. Entonces, invito a toda la ciudadanía, a toda la gente que nos está viendo, que pueda compartir este programa para que más gente pueda participar de este importantísimo panel. Así es, ahora veo que ya está activado el micrófono, también la pantalla del ingeniero Ricardo Canese, entonces le paso a él para saludarle. Muy buenas noches. Ahí Sí, me habilitaron el micrófono ahora, ¿sí? sí, ya estamos en vivo. Bueno, es realmente una satisfacción estar contigo en este aniversario, ¿no es cierto? Triste aniversario, pero bueno, hay que justamente recordar el pasado para no volver a cometer los mismos errores. Esta acta secreta que hoy se cumple un año y que iba a ser un retroceso importante, grave, gravísimo, ¿no es cierto? Y hoy le hemos invitado justamente al ingeniero Pedro Ferreira, que fue el primer actor en la denuncia que se hizo en relación a esta acta secreta. Así que no sé si está ya el ingeniero Pedro Ferreira. Vaya mis saludos para él entonces también, que creo que vamos a tratar de que hable más él que nosotros, ¿no es cierto, Mercedes? ¿Sí? Adelante. Así es, el ingeniero Pedro Ferreira ya está con nosotros, así que paso a saludarle. Ustedes saben que el ingeniero Pedro Ferreira era presidente de la ANDE cuando se firmó esta acta secreta justamente en contra de su, digamos, en contra de su criterio técnico. Él nos va a explicar mucho mejor todo eso. Además es ingeniero industrial y civil, es docente universitario, fue decano de la Facultad de Ingeniería también, después de una Notecalles, protagonistas de grandes cambios en nuestro país también. Entonces le paso el micrófono al ingeniero Pedro Ferreira. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Antes que nada, ¿se escucha bien? Se escucha pero no se le ve. Si puede activar su Un ratito, video. recién estaba activado. Un segundo. Tiene que tocar la pantalla. Ahí está. Ahí le estamos viendo. Ahora no le escuchamos. Le vemos pero no le escuchamos. Adelante. Hay que tocar otra vez la pantalla y ahí donde está el micrófono, entonces tiene que... Ahí entiendo ahora, que está bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Como ya adelantaron, a esta hora aproximadamente hace un año se firmaba, o estimamos que se firmó el acta bilateral. Y es un triste aniversario, pero también hay que recordar los errores que vamos cometiendo para que no se repitan. Y antes que nada, un saludo muy grande a todos los que están viendo, escuchando, y también esto que tiene que ser parte de la memoria de toda esta odisea que tenemos con el Brasil e Itaipú Nacional. Muchas gracias. También tenemos la grata presencia del ingeniero Fabián Cáceres, al cual también saludo. Él era gerente técnico de la ANDE, una persona que también demostró la defensa de los intereses nacionales en esta cuestión tan importante. Le paso entonces el micrófono para su saludo inicial al ingeniero. Vamos a ver si logramos tener con él
Veo que está sin micrófono. A ver si los compañeros de producción, Pablo Cosetti, que nos está ayudando en la producción, nos ayuda a que el ingeniero tenga micrófono, entonces pueda hablar con nosotros. La primera pregunta va a ser el ingeniero Ricardo Canese. Más que nada nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunas preguntas y queremos que nos cuenten esta historia que pasó hace apenas un año. Bueno, si me permitís, Mercedes, no sé si ahí se me escucha, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, yo le preguntaría al ingeniero Pedro Ferreira, también al ingeniero Fabián Cáceres, a ambos, ¿no es cierto? ¿Cómo se originó? Primero el origen, porque creo que muchos de los que nos están escuchando escucharon algo, pero quizá en fragmentos no se recuerda. Entonces, ¿cómo se origina? O sea, vamos a ir desde el origen. ¿Cómo se llega a esta acta secreta en base a esta acta bilateral de contratación de potencia, la presentación del cronograma de contratación de potencia y también otros aspectos que incluye esta acta bilateral? Entonces, ¿cómo se originó? Esa sería mi primera pregunta, ingeniero. ¿Cuál sería el origen? ¿Fue una iniciativa del Brasil? ¿Fue por...? Yo creo recordar algo, pero creo que sería importante que vos mismo entonces le expliques a la audiencia. Bueno, está activado bueno, voy a hacer una cronología lo más breve posible. Todos los años, más o menos en el mes de septiembre, octubre, noviembre, se habla entre técnicos y se planifica y finalmente se concuerda o no se concuerda, según el caso, cuánto va a ser la potencia que va a contratar la ANDE para el siguiente año. De hecho, en la reversal número 5 y en los documentos que después se firmaron, quedó como un derecho del Paraguay, específicamente de la ANDE, fijar su contratación de potencia para el siguiente año. Y una obligación de parte de Electrobras, contratar todo lo que ANDE no haya contratado. Siempre, de todas maneras, se trató de conciliar de manera tal de que la contratación de la ANDE de alguna manera también esté un tanto de acuerdo Electrobras. Cuando nosotros asumimos en agosto del 2018, perdón, en agosto del 2018, lo primero que nos dijeron, yo todavía ni había tomado el cargo y en Itaipú ya me hablaron, específicamente del ingeniero Sánchez Tillería, de que había una intención de que la ANDE, después de 3 años de mantener la misma potencia, para el 2019 fije para este año 2000, o sea, para el 2019 fije una potencia contratada un poco superior a la del 2018. Y él inclusive me planteó un número ese mismo día. Todavía yo no había asumido. Y me fui yo y hablé con los técnicos de la ANDE. También hice un cálculo de cuánto es lo máximo que nosotros podríamos contratar. Y efectivamente, finalmente decidimos dar un pequeño incremento, que era el óptimo económico, según las hipótesis que hacían la gente de operación. Podía ser 5%, 7%, 10%, lo que se eleve la contratación de potencia, pero no más que eso, si no queríamos empezar a elevar los costos de adquisición de la ANDE. Bueno, cuando fuimos con esa propuesta en los ambientes técnicos, ellos empezaron a plantear de que la ANDE debería contratar muchísimo más, mucho más. Al comienzo no nos dijeron un número. Como encontramos una cierta resistencia a que ellos concuerden con nuestro número, entonces fuimos inclusive a Río de Janeiro, nos fuimos entre 4 como para hablar con ellos, tratamos de acordar allá un número y ellos tenían un concepto bastante diferente al nuestro en relación a qué son los derechos de cada parte. Ellos creían o nos hacían creer que creían, esa parte no sé, ¿verdad? Pero era lo que ellos manifestaban ser su creencia, de que la potencia a ser contratada por la ANDE cada año debía ser concordado con ellos. O sea que la ANDE no tenía derecho a fijar su potencia contratada, contraria a todo lo que decían los documentos.
sino como que ellos le tenían que dar el ok. Y que en particular el año 2018, por falta de acuerdo ya en el año anterior y en los anteriores años, Electrobras había tenido una pérdida muy grande, específicamente en algunos meses, donde la ANDE llevó no solamente su potencia contratada, sino también llevó los adicionales, y resulta que ellos ni siquiera pudieron llevar en esos meses la energía garantizada asociada a su potencia contratada. Así es el término técnico un poco complicado. Vamos a decir, ellos tenían la idea que nosotros, por la forma de contratar que teníamos, de alguna manera les sacábamos parte de la energía que ellos habían adquirido y la llevábamos a un precio demasiado bajo. Esa era la premisa que ellos partían. Entonces, en esa reunión le hicimos todo un historial de por qué se llegó a esa situación. Conversamos largamente y quiero aventurar, a lo mejor el ingeniero Cáceres recuerda mejor, pero rebatimos todo lo que ellos decían, le hicimos retroceder hasta el 2002 de por qué se fue firmando esos acuerdos y por qué la ANDE tenía derecho, y todo lo que ganó Brasil al considerarse parte de la potencia y de la energía que produce la central de Itaipú como garantizado, y lo que eso significaba en el mercado brasilero, y lo que como compensación tuvo el Paraguay en el año 2002-2003, y que fue la posibilidad de contratar un par un poco diferencialmente, una parte contratar potencia y por lo tanto ya estar obligado a pagar cierta cantidad, y otra parte traerla simplemente como un adicional conforme se iban generando ciertas energías que no estaban previstas inicialmente en el tratado, principalmente cuando la potencia de la central excede la suma de todas las potencias contratadas previstas. Bueno, y fuimos eso mostrando los documentos, inclusive el acta que se había llegado de acuerdo en aquella época, y posteriormente la de 2007, donde se revivió y se extendió ese concepto, y todos los documentos que avalaban y por qué la ANDE tenía derecho a contratar cierta cantidad, y aparte le mostramos nosotros que era lo que a nosotros nos parecía que tenía que contratar la ANDE económicamente. Nosotros tenemos que preservar nuestros derechos conforme la soberanía que tenemos como país y los derechos consagrados de los instrumentos contractuales que tenemos. Bueno, ellos no quisieron aceptar eso, debatimos, cuando vieron que nosotros estábamos bien documentados, y era más o menos las 6 de la tarde, por ahí, las 7, ellos dijeron, disculpe, tenemos una reunión en el banco. Nos pareció algo insólito, porque a esa hora de la tarde, casi noche, no creo que un banco le estuviese esperando, ¿verdad? Era como que como no podían ganarnos el debate técnico, entonces ya no querían hablar. Bueno, volvimos de ese viaje, empezamos a plantear de una u otra manera. Finalmente estábamos medio satisfechos cuando la propuesta de contratación de potencia de la ANDE finalmente se colocó dentro de la ONS como la potencia contratada por la ANDE, y el resto contrató de hecho Electrobras en los últimos meses de diciembre del 2018. No obstante, en diciembre del 2018, Electrobras se niega a pagar parte de la potencia que contrató en el 2018. Eso no tenía nada que ver con nuestro debate para el 2019, tenía que ver con un problema anterior, una discusión anterior que había entre ANDE y Electrobras. Pero se negó a pagar unos $50 millones aproximadamente. Entonces, simplemente no pagaron como una medida de presión. Y ahí empezó la presión. Empezaron ellos a hacer ver que una hipótesis que a nosotros nos parecía insólita, que eventualmente Electrobras podía dejar de pagarle a Itaipú lo que está comprometida a comprar, simplemente como una medida de presión. Y aparte empezaron otro tipo de presiones, como el hecho de ver si es que realmente se iba a hacer o no se iba a hacer los puentes, o si iban o no a comprar los transformadores de distribución que se habían comprometido con la ANDE en algún momento dado. Bueno, pasó el tiempo, estas diferencias permanecieron en enero, febrero,
Y en algún momento dado, inclusive nosotros viajamos a Brasilia con el ingeniero Fabián Cáceres y acordamos con Electrobras, ambos acordamos de alguna manera hasta finales del mes de mayo aproximadamente un sistema de contratación que me dio a mí la impresión que posteriormente otro grupo de gente, probablemente de la misma Itaipú, no le gustó lo que nosotros acordamos y empezaron a cuestionar lo acordado y decir que no se podía, que la ANDE no podía, sino que no podía contratar lo que fijó la ANDE. Inclusive nosotros fijamos por nota en enero del 2019 para que no quede ni una duda de cuál era nuestro compromiso de contratación, y eso les molestó a ellos, que nosotros hayamos dejado por escrito lo que nosotros vamos a contratar para ese año. Bueno, finalmente ellos pidieron una suerte de reuniones, se hicieron varias reuniones y en algún momento dado ellos aflojan un poco, por decir así, que fue en la época en que el presidente de la República viajó a Brasilia y se encontró allá con Bolsonaro. En esa visita estuve también yo por Brasilia, me tocó hablar en esa oportunidad con el presidente de Electrobras, estuvo también el ingeniero Fabián Cáceres, estuvo el canciller, estuvieron muchas altas autoridades de ambos países. Y ahí acordó el Brasil que sí, que iba a pagar enero, febrero y eso iba a continuar por unos meses. No obstante, inmediatamente comenzó otra vez el tema de tratar de vuelta y ver que la ANDE contrate más. Y empezó a subir la presión. Como ya en el ambiente técnico no tenían nada con lo cual presionar, entonces empezaron a hacer ciertas presiones desde el punto de vista económico contra el Paraguay y desde el punto de vista diplomático. De las presiones que yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento dado, los bancos brasileños no admitían que se repatrien reales, lo cual me parece insólito. Nunca he visto un país, o sea, un país que impida que, por ejemplo, el guaraní vuelva a volver al Paraguay o que el dólar vuelva a volver a los Estados Unidos. Pero hicieron. Lo mismo también con el tema de autopartes y otras exportaciones que tiene el Paraguay hacia el Brasil que no están suficientemente bien reguladas. Ellos empezaron a usar nuestras debilidades en esos sistemas como para presionar al gobierno para que el gobierno ceda en las ambiciones del gobierno brasileño. Y bueno, así se dio que entró la gente del área diplomática. Nosotros recibimos una comunicación oficial de que iba a comenzar esa negociación y que nosotros tendríamos que apoyarles nomás a ellos. La negociación la iban a hacer ellos, que a nosotros se nos iba a pedir datos, nosotros teníamos que dar todos los datos posibles y que ellos iban a encargar del buen término de eso. Así sucedieron varias reuniones durante el mes de abril y mayo, donde nosotros dimos toda la información y finalmente en algún momento dado, el Brasil le escribe al Paraguay, estamos hablando en ámbito diplomático, lo que ellos quieren. Eso que ellos quieren, que es más o menos el borrador del acta bilateral, nosotros nunca recibimos. O sea, se nos ocultó a la ANDE cuál era el material que el Brasil quería conseguir en la negociación. Simplemente así, a nosotros nos hacían preguntas. Che, ¿qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal cosa? Pero el material nunca nos acercaron. Entonces, nosotros íbamos contestando las preguntas y les íbamos diciendo las consecuencias económicas de todo lo que ellos pretendían, sin tener exactamente qué era lo que estaba escrito. La última reunión que yo tuve antes del 24 fue el día lunes, creo que fue un lunes 20. El 24 era un viernes, entonces esto fue un lunes 19 ahora sí. En la casa del canciller, él me llamó para una reunión y me fui yo a la reunión. Él me comentó la intención de que exista una cierta suba en la contratación de la ANDE para los siguientes años. Yo rápidamente en un papel le hice un cálculo a mano y le dije, pero esto es por lo menos $200 millones. Le dije, por lo bajo, así haciendo. Y me dijo, no puede ser tanto. Él se sintió muy sorprendido. Le volví a hacer los cálculos. Le dije, bueno, yo para mañana pasado le voy a tener cuantificado. Y estos son los números, estos son los números. Entonces le dije,
Acá la ANDE necesita una compensación. Nosotros no podemos perder 200 millones de dólares. No, eso implica necesariamente tarifa. Y eso es imposible de aceptar. Ya el paraguayo tiene en su conciencia de que tiene que tener una energía relativamente más barata de la que actualmente tiene, y resultaría imposible que nosotros le podamos transferir al consumidor paraguayo este acuerdo. Pero no me habló de los otros temas que estaban dentro del acta bilateral. No me hizo ninguna mención de los hechos, me habló solamente de uno de los casos. Entonces ahí quedamos en que nosotros en la ANDE realmente le llamamos una ayuda a memoria para ver si eso ellos pretendían, qué es todo lo que la ANDE tendría que plantear para que finalmente la ecuación sea neutra. Entonces, de ahí viene el ayuda a memoria que realizamos entre ese martes. Yo salí tarde de lo del canciller, de la casa del canciller. Entre el martes, miércoles, hicimos una redacción. Me llamó el embajador Hugo Sayer, habrá sido el día miércoles, y me pidió si le podía hacer, en qué términos y cómo le iba a enviar. Me habló de que le envíe por WhatsApp, y al día siguiente, el día jueves, a la hora en que habíamos quedado que le envíe, porque me dijo, yo necesito ese material antes a la llegada a Brasil. Y dije, ¿cuándo vos vas a Brasil? Y mañana está. Muy bien. Entonces, así mismo, por eso en el WhatsApp que yo le escribo, le pongo conforme acordado, ahí va la ayuda a memoria. Y le enviamos la ayuda a memoria que tenía 7 puntos, de los cuales el más polémico siempre fue el punto 6, que era la posibilidad de vender en el mercado brasilero. Pero todos los puntos son importantes, y todos los puntos eran puntos que la ANDE tenía el derecho a poner sobre la mesa, sobre todo si los brasileros querían en compensación que nosotros empezáramos a contratarnos. Porque el tema es sencillo. Si nosotros contratamos, Itaipú tiene energía barata y energía cara. La energía cara es la garantizada. La energía barata es la no garantizada, en términos simples. Pero siempre se produce esa energía barata. Entonces, lo que a la ANDE le conviene y al Paraguay le conviene es que nosotros hagamos una mezcla de contratación entre la cara, contratar, y el resto, traer la energía barata para que en la mezcla nos salga barato a los paraguayos. Bueno, ese cálculo de hasta dónde ir es lo que hay secciones especializadas dentro de la ANDE que la tienen bien finita, ¿verdad? Y calculan exactamente cuál es, en base a todos los pronósticos para el año siguiente, qué es lo que mejor le conviene al Paraguay. Nosotros hicimos un planteamiento. Si nosotros íbamos a contratar de más, nos iba a sobrar energía. Y esa energía, ¿qué llamas? Entonces, una de las posibilidades era revender la Electrobras. Otra posibilidad era revender en el mercado brasilero. Otra posibilidad es que nos habiliten a revender en otro lado. Otra posibilidad que la energía de Acaraí nos permitan vender en el Brasil, para que nosotros entonces la energía de Acaraí enviemos a Brasil y toda la energía de Itaipú le sustituya a la energía de Acaraí que usamos para nuestro consumo propio. Todo eso está dentro de ese ayuda a memoria 2, de manera tal de que nosotros podamos, de todas maneras, a pesar de incrementar nuestra contratación, poder seguir manteniendo los costos bajos para el pueblo paraguayo. Y bueno, ya yendo a los últimos días, ese día jueves le envié eso al embajador Sayer. Él me dijo, también le envié al canciller. Después recibí un mensaje del abogado José Rodríguez, donde decía que por instrucción del vicepresidente y del presidente de la República, el punto 6 no tenía que colocarse dentro de la negociación. Por suerte, el viernes 23, yo tenía una inauguración, el de Villa Aurelia, de la estación Villa Aurelia, donde iba a estar con el presidente de la República. Y en esa reunión con el presidente de la República, hoy yo subí en el Facebook, y información pública, se nota bien en las fotos que el actual gerente técnico de la ANDE tiene un sobre color manila. Ahí estaba la ayuda a memoria. Yo le mostré y le expliqué brevemente al presidente al finalizar la reunión
y le pregunté si era cierto que él había dado una instrucción en contrario, que eso no se trate. Y él me dijo que no, que si es bueno para el Paraguay se tiene que plantear. Hasta ahí es donde nosotros llegamos. Después, eso yo le transmití al ingeniero Fabián Cáceres, pero lo que después nos enteramos es que ninguno de esos puntos, esos 7 puntos que había planteado la ANDE, ni siquiera fueron tratados. Es más, mucho antes de ese día, ellos ya habían preacordado puntos totalmente diferentes a los que nos habían a nosotros siquiera comentado. Principalmente los relativos a cómo se iba a maniobrar el embalse. Nosotros jamás habíamos visto esos puntos ni nada parecido. Y cómo se iba a hacer el incremento adicional. No solamente te dicen, bueno, contratame 10% más o 12% más, pero aparte, si consumís mucho, quiero más todavía. Eso tampoco nunca se había tratado en los términos que finalmente se acordó en Brasilia el día 24. Nosotros realmente estamos esperanzados de que se solucione para bien del país, pero se solucionó, se firmó de esa manera. También no se nos contó que se firmó. Mucho después, en el mes de junio, recién nosotros tomamos conocimiento del contenido del acta, después de haberlo pedido y repetido, no fue algo inmediato. Y ya empezó la presión, en este caso, sobre la ANDE, de manera tal de que nosotros acordemos ya a nivel reglamentario cómo íbamos simplemente a aplicar lo que ya las altas partes habían acordado. Y ahí fue nuestra negativa, que si querés en una segunda tanda explico ese periodo después del 24, porque es un periodo muy, muy sufrido para nosotros. Tuvimos mucha presión sobre nuestros hombros, pero creo que mantuvimos dentro de la ANDE la integridad desde la presidencia hasta el último técnico, en que nadie se movió de su trinchera y todos estuvimos bien de acuerdo en qué era bueno para el Paraguay y para la ANDE y qué era inadmisible para nuestro país. Bien. Sí, realmente un relato bien completo de toda esa etapa hasta el 24 de mayo. Creo que eso me recuerda, yo ya escuché varias veces, pero creo que, y esto de hecho se está grabando, la gente va a poder consultar, entonces creo que es una buena síntesis. Y ahora, Pedro, justamente lo que vos estabas diciendo, bueno, ¿qué pasó una vez firmada? Porque ahí, y una vez que ustedes se entreguen las presiones hasta que terminan con tu renuncia, ¿no es cierto? Creo que esa etapa, que también es muy rica, sería interesante que le expongas le hagas una buena síntesis de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y así con palabras Correcto. sencillas, ¿sí? Adelante. Yo quería, Bueno, antes también de que hable sí. el ingeniero Fabián Cáceres no está pudiendo conectar su micrófono, entonces le vamos a poner en el chat el teléfono de de nuestro productor para que se comunique con él, para que le ayude con el micrófono y así podemos también presentarle. Adelante, ingeniero Ferreira. Hay algunas partes que es profeso, voy a dejar a cargo el ingeniero Fabián Cáceres porque él fue el que vivió. Por ejemplo, lo que sucedió específicamente en Brasilia, quisiera que él cuente porque él estuvo en Brasilia. Él fue el que fue sacado de la reunión, él tiene que contar esa parte. Voy a contar lo que fue sucediendo después. Nosotros sabíamos que algo sucedió, pero no sabíamos qué. 2 semanas después aproximadamente, si no me equivoco, fue un 4 de junio, 6 de junio aproximadamente. Me acuerdo que era un día miércoles de esa primera semana de junio. A insistencia nuestra, de qué es lo que pasaba en un momento dado, recibimos una invitación. Y dice, se le invita a usted para presentarse en la reunión de SECOI a fin de reglamentar el acta bilateral. Y nosotros no teníamos el acta bilateral. Nosotros no sabíamos qué se había acordado y se nos invitaba para ir a reglamentar eso en el ámbito técnico más bajo. Está el Consejo de Administración, está el directorio dentro de Itaipú, Consejo de Administración de Itaipú, directorio, está el CADOP y está el SECOI. SECOI es el órgano más bajo de debate de los temas técnicos. Entonces, en ese ámbito se nos invita. Y ahí a última hora, me acuerdo, menos de 24 horas antes de la reunión, se nos pasa el acta
bilateral firmada. Y me acuerdo que para nosotros fue un balde de agua fría y fue una mezcla de desilusión, una mezcla de... No puedo a lo mejor, una frustración el ver lo que se había firmado. Entonces, primero empezamos a leer cada uno por su cuenta para sacar cada uno sus conclusiones de la lectura. Cada uno tuvo una interpretación un tanto diferente. Hablamos entre nosotros, pero todas las interpretaciones iban por un daño hacia la Ande y hacia el Paraguay por encima de los 350 millones de dólares. El peor de los escenarios de interpretación estaba cerca de los 1.000 millones de dólares. Pero era una cuestión de ver cuánto era lo que íbamos a perder nomás. No, era una cuestión de acá sí, y nada se consiguió a favor del Paraguay. Ni un solo artículo, ni una sola, ni para salvar el honor, como se dice, esa acta que nos pasaron ese día, no había algo que la Ande o el Paraguay haya ganado en contraposición, lo cual nos llamó muchísimo la atención. Ocurre entonces una serie de cruces de información entre nosotros y le empezamos yo le informé primero al presidente de la República, le informé al canciller, a todos le informé que estaba mal el acta. Porque al comienzo ellos me decían, mira, parece que se solucionó todo. Está todo solucionado. Después cuando yo leo el acta, no, esto no está solucionado. Esto está, no digo vendido, ¿verdad? Pero está entregado. No, es una cuestión, acá no está nada solucionado. ¿Dónde está la plata? ¿Verdad? Es como que vos te vas a negociar algo y creías que tu peor precio era 200 y resulta que se cerró en 500, ¿verdad? Entonces, era una cuestión imposible de aceptar. Entonces, le empezamos a tratar de concientizarle al canciller, a todos, ¿verdad?, de lo mal que estaba el texto. La primera reunión al respecto fue ese viernes en Cancillería, y yo recuerdo que estaba el señor Sayer y explicó todo lo que se logró en Itaipú en los 50 años. Hizo toda desde la época de Stroessner, hizo así una barrida de todo lo que fue Itaipú, y lo mostró como un éxito. Estábamos todos los consejeros de Itaipú, los consejeros paraguayos. Estaba el canciller, estaba el señor Sayer exponiendo principalmente, y estaban también otros funcionarios de la Cancillería, que algunos habían estado en Brasil. Entonces, cuando él termina su explicación de todo lo logrado, yo voy al texto. El texto se me había prohibido difundir. Entonces, los otros consejeros de Itaipú que estaban conmigo no tuvieron acceso al texto, pero escucharon perfectamente la discusión y perfectamente la lectura del texto, de la parte importante y lo que eso podría implicar. El señor Sayer me negó que eso fue un daño para el Paraguay. Me dijo que está arreglado también, era una compensación de parte del Brasil en igual cantidad. Entonces, le dije yo, ¿y dónde está firmado eso? Y no, pues hay un acuerdo de palabras. Bueno, vamos ya a aprobar todo. Es más, en esa reunión se dijo que no se debería de firmar, la ANDE no debería de acordar eso antes que el Consejo de Itaipú no acuerde también los beneficios para la ANDE compensatorios a lo que se había acordado en esa acta bilateral. Pero en lo que se refería al manejo del embalse, que nosotros internamente teníamos una discusión si el impacto era 200 o 1.000 millones de dólares o 800 millones de dólares, pues depende cómo se tomaba lo que ahí decía, porque era muy vago el término. Inclusive había un término inventado que nadie me podía decir qué era. Entonces, con todo eso, le señalé, ¿verdad?, que eso era imposible para la ANDE de aceptar. Entonces se plantea una reunión el 11 de junio, nuevamente de la SECOI, y supuestamente el 11 de junio ellos iban a decir, no se preocupen, los brasileños iban a decir, no se preocupen, esto realmente está escrito nomás así, pero vamos a tener tal consideración o tal otra consideración. Ocurrió la del 11, ocurrió la del 18, y en todas las reuniones los brasileños duros. Lo escrito está escrito. Lo escrito está escrito. Y teníamos la situación de que la margen brasilera de Itaipú la apoyaba a Electroras y la margen paraguaya
de Itaipú no nos apoyaba a nosotros. Se callaba en el mejor de los casos. Entonces, esto también le reclamé yo al canciller y también al cuando eso director general paraguayo en una reunión que tuvimos en la oficina del canciller. Le dije, acá nosotros no estamos trabajando como país, ¿verdad? Nosotros nos vamos y nos plantamos conforme a lo que acá mismo en Cancillería se había hablado de qué fue lo acordado, que está mal escrito nomás, pero finalmente resulta que cuando se mira en el ambiente técnico, la gente de Itaipú, paraguaya, no dice lo que dicen acá, sino que apoyan la posición brasilera. Entonces, con ese discurso, ahí en ese ámbito, inclusive ellos le dieron instrucciones. Frente a mí, el director general paraguayo le llama a Sánchez Tillería y le dice, mira, Ande va a defender esta postura el día de hoy y ustedes le tienen que apoyar. Eso fue a la mañana. Nosotros le estuvimos monitoreando a los diferentes actores. Creo que en 18 de junio, si no me equivoco, 18 o 20 y algo de junio. Y le estuvimos monitoreando a los diferentes... No, 3 de julio ya era eso. Esa reunión ya fue el 3 de julio. El 3 de julio le estuvimos monitoreando porque en esa reunión supuestamente se iba a acordar que esa redacción no iba a ser tan dura. Por eso también pasó tanto tiempo entre la firma del acta y finalmente nuestra renuncia, por decir así. Porque en el medio se nos decía que se iba a arreglar, ¿verdad? El 3 de julio ocurrió esa reunión. Supuestamente Itaipú tenía que apoyarnos y no nos apoyó. Itaipú, lado paraguayo, no dijo una palabra. Está el acta firmada y finalmente en esa acta de la SECOI no nos sirvió el día siguiente que nosotros nos reuníamos en el Consejo de Administración de Itaipú como para poder nosotros decir, no, esto no es así como está, sino esta es realmente lo que se acordó. La palabra empeñada por encima del escrito firmado. Esa era nuestra teoría en ese momento. Hubo una reunión ese día, fue un jueves y un viernes que se reunió el Consejo de Itaipú, habrá sido el 4 de julio aproximadamente, y ahí por fin nosotros nos vemos las caras con los brasileños. Y supuestamente a esa reunión tenía que ir Hugo Sayer, porque Hugo Sayer era el que defendía la idea de que a él se le prometió de palabra que no iba a haber consecuencia económica, que finalmente lo que estaba ahí iba a ser neutro, que se iba a compensar todo. Y en los papeles no decía eso. Cuando se hace la reunión, Hugo Sayer no aparece. Y viene en representación de Cancillería el ingeniero Alcides Jiménez, que nunca nos había dicho eso. O sea, nosotros no podíamos decirle, che, pero embajador, pero vos no dijiste tal cosa. Nos dijiste que ellos iban a cumplir su palabra y acá, ¿qué es lo que ocurrió? No apareció. En ese día 4 de julio, yo sentí mucha presión. Todos querían que la Ande acuerde nomás, que acuerde, ¿verdad? Estuvo el ingeniero Fabián Cáceres presente y nosotros nos plantamos. Dijimos no, ni un milímetro. Sé que el presidente del Paraguay en esa ocasión tuvo también mucha presión de parte de Brasil. Ahí empezaron con que se cierra tal tipo de exportación, tal cosa ya no va a ocurrir, esto se hace nomás así, las autopartes. Se empezó a coaccionar al Paraguay y a su gobierno a través de medidas de restricción del comercio fronterizo. En ese ámbito, yo le sentía al presidente de la República muy perturbado por ese hecho. Y ahí van la mayoría de los WhatsApp que entre nosotros intercambiamos desde la mañana temprano de ese día, más o menos desde las 5 de la mañana. Los dos nos despertamos muy temprano porque los dos estábamos muy preocupados. Y en un momento dado le digo yo, primero le traté de llamar, no me atendió, sé que él estaba en el Chaco, algo por el estilo, y después le escribo yo, mire, si usted cree que ese es el problema, ¿por qué no negocia mi renuncia? Porque yo esto no voy a aceptar. Yo no voy a hacer nada en contra de mi país. Jamás voy a hacer algo a conciencia. A lo mejor, sin querer, por error, uno puede, pero a conciencia que está mal, nunca voy a hacer algo contra mi país. Así que, como yo no voy a hacer eso, ¿por qué no vemos la forma de que si yo nomás soy el problema,
ver la forma que eso se negocie, que no sea tan dañada la Ande, que no sea tan dañada el Paraguay, que esto se revise de alguna manera, pero bueno, si yo por ser tan, vamos a decir testarudo, ¿verdad? Yo creo que soy firme, pero habrá el que diga que soy testarudo, bueno, entonces ponga a disposición mi cabeza, le dije yo, no, todos sabemos que en algún momento dado esto puede ocurrir. Ahí quedó eso. Pasó eso, pasó. Nos volvieron a presionar. Yo tenía que regresar a Asunción, me acuerdo, al mediodía. Me pidieron que me quede hasta las 3 de la tarde porque iba a haber noticias. Me quedé, después hasta las 4, después hasta las 5. Después ya el vuelo del avión estaba comprometido porque ya anochecía y tuve que volar, ¿verdad? Entonces, siguió la presión todos esos días. Inclusive hay una anécdota donde nos fuimos con el presidente a Puerto Murtinho, del lado brasilero, o Carmelo Peralta, al lado paraguayo, para ver un poco dónde iba a ser el emplazamiento del puente sobre el río Paraguay. Y un señor que fue embajador en el Paraguay, cuando ya había terminado todo eso, y yo estaba por subir, todos estábamos esperando nuestro avión, se acerca a mí, yo estaba con otros 2 paraguayos, y él me increpa y me dice, Ferreira, ya asignó el reglamento. Como diciendo, tienen que firmar nomás ya. Y tuvo la mala suerte que los 2 paraguayos que estaban conmigo eran periodistas. Por eso es que Telefuturo estaba tan al tanto de cómo fueron las cosas. Testigos de ese hecho son 2 periodistas de La Lupa, que habían estado ese día haciendo en directo su programa. Así que hay cosas que nos ayudó un poquitito a que quede bien clara cuál fue la actitud durante todo este tiempo de por lo menos los gobernantes brasileños. Porque yo finalmente digo que lo que se quería acordar no solamente era malo para el Paraguay, sino también malo para el Brasil. Lo que a lo mejor era bueno para sus gobernantes, que es diferente a los países. Entonces, la conclusión de todo esto es que aumentó la presión, y lo que nosotros concluimos es que de alguna manera el presidente de la República confió en su canciller confió en su embajador confió o quiso creer lo que le decían algunos de sus asesores, y finalmente las determinaciones que tomaron fueron muy malas en esos días y pudo haber llevado a un gran daño patrimonial contra el Estado paraguayo. Cuando el 24 de julio me dicen a mí, el señor González, Federico González, me trae el reglamento para ser firmado y me dice, el presidente quiere que vos firmes esto. Y se va a conseguir la plata, se va a conseguir tal cosa, pero quiere que firme. Hoy quiere que firme. Yo le dije, yo no voy a firmar. Revisé, le mostré que estaba mal. Acá está mal, fíjate. Le mostré el número de páginas, porque a él le dijeron, este igual que aquel, y le mostré que era diferente. Y agarré una hoja, escribí mi renuncia y le entregué. Entonces, eso dio, por un lado, desató el hecho de que tanto mi persona como el ingeniero Fabián Cáceres hayamos tenido la decisión firme de renunciar a nuestros cargos, pero no someternos a los malos juicios de otras personas y a los intereses del gobierno brasileño. Entonces, desató una reacción ciudadana que para mí es una de las mayores experiencias que he tenido en mi vida. Jamás creí que nosotros pudiéramos hacerle retroceder al Brasil. Y le hicimos retroceder al Brasil. Ellos no consiguieron lo que querían. El embalse, que ahí estaba totalmente dejado a cargo de ellos, finalmente hoy en día vuelve a estar en manos binacionales. Lo que tanto querían, que era aumentar notoriamente la potencia contratada por la ANDE a fin de empeorar los costos de la ANDE, unos meses después lo firmó el actual presidente
de la ANDE Villordo, pero en magnitudes totalmente inferiores a lo inicialmente pensado. O sea, el daño a lo mejor podría haber sido de $1.000 millones, y finalmente fue de 100 aproximadamente, pero un daño todavía controlable, no es algo, la ANDE tiene en caja $200 millones, o sea, perdió la mitad de todo lo que ahorró en todos sus años de ANDE, pero no comprometió tarifa, que era donde nosotros íbamos a sentir directamente en el bolsillo en el día a día. Entonces, esa reacción que tuvo el pueblo paraguayo, esa clase rápida que tuvimos todos, de qué significa potencia, energía, que se negocia en Itaipú, creo que es una buena antesala para que todos tengamos de alguna manera derecho a tener un mínimo de participación, aunque sea a través de los medios, de qué es lo que se está hablando, y no que se continúe con esta política de hermetismo, donde de un día para otro nos enteramos de que se está negociando una deuda en Itaipú. No sabemos en qué condiciones, no sabemos cómo se va a administrar, si ahí nomás van a adjudicar todo con los reglamentos vigentes, que no son transparentes, que no se van por contrataciones públicas, si vamos a andar creando una segunda generación de multimillonarios, o si vamos a hacer esas inversiones a favor del Paraguay. Entonces, lo que el hermetismo y la discrecionalidad siempre son el campo propicio para la corrupción. Y combinado todo ello con la impunidad que se ve por el hecho que un año después la Fiscalía todavía no decomisó los celulares de las personas claves que de alguna manera estuvieron vinculadas a todos esos hechos. Sin embargo, yo como denunciante entregué toda la información, entregué mi celular, todo lo que tenía adentro, y las personas que deberían de haber sido investigadas están impunes. Eso es un poco, primero quiero hacer así a grandes rasgos y después cualquier detalle, porque esto es algo que no me lo contaron, algo que viví, y es difícil resumir así en pocos minutos, y probablemente algunos detalles importantes se me pasaron de largo, pero espero haber hecho la mejor síntesis posible. No, excelente, Pedro. Yo creo que fue una buena síntesis, como decís. Realmente haría falta bastante más tiempo, ¿no es cierto? Bastante más tiempo. Está muy bien este último detalle que da sobre la situación también de la inacción de la fiscalía, ¿no? Ahora, yo te quería consultar, de luego habría que ver si está el ingeniero Fabián Cáceres también, pero te quería consultar sobre esta empresa brasileña Leros, ¿no es cierto? Sí. Y el hecho que ese punto 6 que le quitaron a la ANDE, si podés dar algunos detalles más. Y también, bueno, si está el ingeniero Fabián Cáceres, también le preguntaría a Mercedes si hay mucha gente a veces envía mensajes, preguntas, entonces le pasaría también antes a Mercedes la palabra para ver si hay alguna pregunta o algo así de la audiencia. Así es, tenemos más de 100 preguntas y comentarios. Le invitamos a la gente a seguir escribiendo, a seguir enviando sus mensajes. Voy a leer algunos nomás, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo todos, pero sigan enviando, compartan también este video para que llegue a más gente. También avisarles que estamos transmitiendo en vivo desde el fanpage de Ricardo Canese en Facebook. Entonces, de ahí todos los que quieran pueden seguir la transmisión y también pueden escribir sus mensajes, sus comentarios y compartir este video. Dice Bóveda César, imagínense, son los mismos delincuentes que traicionaron a la patria los que están gobernando. Estamos perdidos, señores. Solo el pueblo salvará al pueblo. Si no lo hacemos, empecemos a resignarnos. Fausto Jiménez, el ladrón de galletas le trató al ingeniero Ferreira de delincuente. Creo que es al revés. Ellos son los traidores legionarios, verdugos del pueblo paraguayo. Fuerza, ingeniero Pedro Ferreira. Roberto Mesa Cubilla, mi pregunta, por el motivo que no se hizo la facturación de la energía consumida por ANDE y Electrobras en 2019, en mis cálculos se tendría una pérdida de más de 140 millones de dólares. ¿Qué sabe usted de esto, ingeniero? Francisco Sánchez, me parece importante conocer todos los entretelones de esta trama del acta secreta, pero lo urgente es cómo estamos ahora en el proyecto para la renegociación del 2023, que es lo que nos conviene como país. Henry Medina, ¿en qué estamos hoy y qué nos están escondiendo? Fausto Jiménez, siempre hubo entrega de energía a cambio de maletines. Saludos. Bueno, y después continúan muchísimo más comentarios y opiniones.
Y antes de pasarle otra vez el micrófono al ingeniero Pedro Ferreira, quería pedirle a Vivi que nos ayude con la presentación del ingeniero Fabián Cáceres. Y entonces a continuación el ingeniero Ferreira puede responder la pregunta. Adelante, Vivi. Gracias, Mercedes. Bueno, sin duda hoy estamos en un programa histórico donde la gente puede enterarse de qué hay detrás de ese telón de acero mediático que nos separa a veces a los ciudadanos de las decisiones de nuestros gobernantes. Hoy tenemos con nosotros también al ingeniero Fabián Cáceres. Él era gerente técnico de la ANDE y renunció en solidaridad con el ingeniero Pedro Ferreira en una demostración muy clara de patriotismo y de qué es lo que hace un funcionario público que realmente ama a su país, que es defender los intereses nacionales. Entonces, le cedo la palabra al ingeniero Fabián. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, bien. Bueno, muy buenas noches, en especial saludo a los ingenieros Ricardo Canese, Mercedes, Viviana, por las felicitaciones por esta reunión, si bien virtual. Es la primera vez que estoy en una reunión compartiendo con el ingeniero Pedro Ferreira, ¿verdad? Nunca tuvimos la oportunidad de compartir una entrevista juntos. Hace tiempo que no nos podemos reunir. Una cosa era por la pandemia, antiguamente era por seguridad, no podíamos estar en el mismo lugar. Y bueno, hoy virtualmente podemos compartir. Estuve escuchando atentamente toda su narrativa, muy interesante. Es tal cual como él dice, nosotros vivimos intensamente. Hasta hoy día hay detalles que van surgiendo por los documentos que vamos verificando y por muchos detalles que van ocurriendo. Yo quiero agregar una sola cosita para después dejar nuevamente que él continúe. Hoy hace un año que se hizo la reunión en Brasilia, en Itamaraty. Esa reunión, Brasil le comunica a la Cancillería paraguaya el día 20, un poquito antes, ya le dio unas alternativas. Voy a volver un poquito atrás para que tengan idea de lo que sucedió realmente. Hay informaciones que voy a compartir con ustedes que nosotros no las sabíamos. Nosotros la descubrimos después gracias a la comisión bicameral que fueron a declarar varios funcionarios de la Cancillería y dejaron documentos. En esos documentos yo estuve mirando en estos días y me encontré con la siguiente sorpresa. El día 11 de abril hubo una reunión que mencionó el ingeniero Ferreira. Eso fue allá en Itaipú. Fue la primera reunión de altas partes. A nosotros se nos convocó. Nosotros estábamos en una sala contigua. No participamos. En un momento dado me invitaron para que yo participe. Fui en esa reunión. Los brasileños pretendían que Paraguay aumente en base al 60% su nivel de contratación. Por supuesto, yo le mencioné que eso era imposible y que no era inaceptable, que no había ninguna razón lógica. Esa fue toda nuestra participación y después terminó esa reunión y nadie nos informó realmente qué es lo que trataron. Lo que nosotros nunca supimos fue que el día 16 de abril, ¿verdad? Unos pocos días después, la Cancillería brasileña envía el borrador del acta de acuerdo que el 11 ellos había sido negociado. Antes de eso, el único punto en discordia eran los niveles de contratación. No existían otros puntos. Bueno, allí aparecen 6 puntos nuevos que Ferreira ya explicó. Después del 16 de abril, el 16 de mayo, vuelve a escribir la Cancillería brasilera y le propone para hacer la reunión en Brasilia el día 22, 23 o 24 y le pide nuevamente su parecer sobre el borrador que le habían enviado el 16. El día 20 responde la Cancillería paraguaya aceptando la reunión para el día 24 y le envía su propuesta, que básicamente era lo que conocimos en el acta bilateral. O sea que ellos ya lo tenían todo masticado. Nosotros no sabíamos absolutamente nada. El día 23 de mayo, era un jueves. El día de la reunión hace un año fue un viernes. El día 23 de mayo, el ingeniero Ferreira me llama por la mañana y me dice, Fabián, mañana en una reunión a las 10 de la mañana en Brasilia, se va a negociar el acta bilateral y en el programa está que tenés que participar a partir de las 15 horas. Yo estaba en Ciudad del Este, tuve que volver y conseguir pasaje. Conseguí un pasaje que salía a la medianoche y llegaba el otro día a las 11 de la mañana después de hacer varios periplos, pero estuve a las 11 de la mañana en Brasil. Llegué a la hora acordada,
mientras yo me iba, Ferreira enviaba esos 7 puntos. Hablé con él por teléfono y él me dijo, mira, Fabián, vos te vas a ir. Estos son los puntos de interés para la ANDE. Cualquier cosa donde nosotros perdamos, no lo vas a aceptar. Acordate bien, por una cosa a cambio lo hizo la ANDE, que es su norte en toda negociación de Itaipu. Bueno, yo me fui, estuve en esa reunión, a las 15 horas me habilitaron, la reunión había ya iniciado a las 9 de la mañana, estaba muy avanzado, entro en la reunión, me comienzo a percatar de que los puntos que se estaban hablando y que estaban todos en portugués eran todo de interés de Brasil, o sea, de Eletrobras. No había nada de interés paraguayo. Y yo miraba mi agenda y veía que no incorporaron absolutamente nada. Es más, ni siquiera lo trataron. Entonces, en un momento dado, yo pido la palabra y me dirijo allí a las personas que estaban en esa reunión. Y para recordar un poquitito, esa reunión por el lado brasilero estaba siendo liderada por el señor Pedro Miguel da Costa y Silva, que era consejero por Relaciones Exteriores ante el Consejo de Administración de Itaipu. Y con él estaban los ingenieros que participaban conmigo en las reuniones de los colegiados del CADO y del SECOI, estaban toditos allí. Estaba inclusive Celso Villar Torino, que hoy es director técnico cuando eso, él todavía no había asumido como director técnico, pero ya estaba allí. Todos ellos estaban. Y de nuestro lado, del lado paraguayo, la reunión estaba siendo comandada por el embajador Hugo Sayer. A su lado estaba Alcido Jiménez, luego estaba José Sánchez Tillería, estaba sentado yo y estaban 2 funcionarios de la Cancillería, pero funcionarios administrativos, ¿verdad? Del otro lado, estaba inclusive la viceministra de Energía, una persona que tiene mucho poder político. Ellos estaban aproximadamente 10 personas y de este lado estábamos 7 personas. Los únicos técnicos que estábamos era José Sánchez Tillería y quien le habla. José Sánchez participó ya parte de la reunión de la mañana, si bien también en la agenda estaba que solamente debía participar a la tarde conmigo. Y cuando yo hago la manifestación de que esos puntos, o sea, pido la palabra y manifiesto de que no veía ninguno de esos puntos, no veía los puntos de interés de la ANDE. Entonces consulté si eso se iba a tratar o no se iba a tratar. Y además de que los valores que estaban colocando allí no iban a ser aceptados por la ANDE. Entonces, recuerdo que hubo una reacción muy fuerte de uno de los brasileños, ¿verdad? Digo, la pucha, todo comienza de nuevo. Entonces Hugo Sayer dijo, bueno, vamos a pedir un cuarto intermedio. Pidió el cuarto intermedio y en el cuarto intermedio me invitaron a retirarme. Me dijo, muy bien, solamente van a quedar los representantes de las cancillerías. Los técnicos se pueden retirar. Y nos retiramos con José Sánchez. Pero ahí adentro quedaron toditos. Todos los técnicos brasileños quedaron, porque después con el tiempo yo me enteré que ellos estaban en representación de la Cancillería. Y entonces ellos no eran técnicos, ellos eran representantes de la Cancillería. Y quedaron. Terminó la reunión a las 5 de la tarde, hora de Brasilia. Al terminar la reunión, yo me acerqué al ingeniero Alcides Jiménez a consultarle si podía tener algún avance. Y él me dijo, sí, ya le va a llegar por escrito después del documento. Y le consulté también al embajador Hugo Sayer y él me dijo, mira, te podés ir tranquilo, decirle al presidente Ferreira que esto fue un éxito, fue el primer puntapié para tener una exitosa renegociación del anexo C. Los conflictos con Paraguay se terminaron y a partir de hoy vamos a vivir en una paz y armonía. Poder irte tranquilo y a la ANDE se le va a compensar todo, no te vayas a preocupar menos. Bueno, esa fue mi vivencia en ese día. Y recién, como dijo Herrera, recién el 5 de junio del 2019 nosotros nos enteramos de esa acta. Y le devuelvo la palabra a los organizadores. Bueno, excelente, ingeniero, realmente una buena síntesis de lo que pasó ese crucial día. Y había una serie de preguntas que había hecho la audiencia, también la habíamos consultado al ingeniero Pedro Ferreira sobre este hecho que le quitaron a la ANDE y le estaban trayendo a esta empresa Leros. Entonces yo le consultaría al ingeniero Pedro Ferreira en relación a lo que consultó la audiencia y esas consultas. Y también pensando ya
como alguna gente consulta la negociación o la revisión del anexo C en el 2023. Ingeniero. Ahí está. ¿Escuchan? Ahí sí. Sí, Sí. sí. Todo lo que tenga que ver con exportación de la energía paraguaya, ya sea de Acaraí o de la misma Itaipú en el mercado brasilero, eso iba por una vía paralela, como se dice. Por lo menos así yo lo entendía al inicio. Nosotros habíamos tenido una serie de reuniones, porque eso de hecho figura dentro del plan estratégico del Paraguay, ¿verdad? Inclusive allá por el 2009, en aquel memorándum Lula-Lugo que se firmó, también figura. O sea, es una reivindicación histórica del Paraguay y de alguna manera nosotros lo veníamos trabajando desde mucho tiempo antes. En un momento dado se abre la posibilidad de que alguna empresa brasilera pudiera estar interesada en llevar al mercado brasileño. Hoy en día no se puede hacer, en parte porque el organismo regulador del Brasil no permite que se importe energía del Paraguay. No estamos hablando de energía Itaipú. Vos tenés una alcoholera que produce energía eléctrica, querés enviar a Brasil, no vas a poder enviar la energía eléctrica a Brasil. Ni si hay interconexión. Puede enviar a Argentina, puede enviar a Bolivia, pero a Brasil no puede enviar. Entonces, ellos tienen una regulación que impide. Ellos sí tienen una especie de decreto o resolución que sí permite de la Argentina o de Uruguay, no de Paraguay. Entonces, una de las cosas que nosotros estábamos investigando ya desde época en que yo estaba como decano en la Facultad de Ingeniería era cuál era la tranca, cuál era el problema. Y hay diferentes teorías. Entonces, dentro de eso, estuvimos trabajando para destrancar esa posibilidad. Y en un momento dado, el presidente de la República me cita en Palacio. Estaba Benigno, su hermano, estaba el vicepresidente de la República, y ahí me hablan de que aparentemente habría alguna posibilidad de hacerlo, de empezar a meter en el mercado brasilero, que inclusive había una empresa, no me acuerdo si ahí me citaron el nombre del Eros, ¿verdad? No recuerdo hoy en día, a lo mejor tendría que revisar las notas que hice en su momento, pero supongo que lo citaron, ¿verdad? Y que íbamos a empezar a hablar del tema. Interín ya había habido varias empresas que se habían comunicado con nosotros. Entonces, desde la ANDE, para que sea más transparente, lo que nosotros previmos fue hacer esto a dos pasos. Primero, hacer un llamado a todos los que tuvieran interés en llevar energía a Brasil o consumir energía de Itaipú dentro del territorio brasilero o llevarla a la Argentina o a cualquier otro lado. El tema era tener una cierta cantidad de potencia, 50, 100, 200, y decir, bueno, ¿quién quiere 200 y a qué precio? Nosotros colocamos acá, ¿cómo lleva, qué reglamentación usted consigue para llevar ese asunto suyo? Nosotros queremos saber cuánto usted ofertaría y cómo quiere, sobre todo cómo quiere que esto se especifique, porque una cuestión es si le vas a dar 100 todo el día y otra cuestión es si vos vas a poder decir, no, ahora no te puedo dar, te doy nomás 50 o ahora te doy 20, o si él te puede inclusive pedir que en cierto momento suba. Todo depende de cómo vas a vender la energía, el precio que va a tener. Entonces, o si solamente vamos a vender cuando nos sobra agua, cuando hay una gran cantidad que no se puede ni turbinar, como ahora en estos días que se tiró agua por el vertedero. Entonces, todo eso depende para finalmente la fijación del precio. Entonces, la primera parte era lo que le llamamos un llamado de interés, donde lo que nosotros íbamos a hacer era recibir las ofertas, pero principalmente en términos cualitativos. ¿Cuánto estaban dispuestos a comprar? ¿En qué punto de entrega? ¿Para llevar a dónde? Si iba a generar mano de obra directa, si iba a generar trabajo en el Paraguay, si estaban dispuestos a consumir todo el día o en cierto horario sí, en cierto horario no.
Y eso era la primera parte que vencía en agosto, y luego se tenía que hacer una licitación internacional donde las empresas ya presenten su oferta económica firme en base a un pliego que la ANDE iba a decir, bueno, yo ofrezco este bloque de energía en esta condición. Esta era también una, y sigue siendo una opción hasta hoy en día, de hacer una antesala al 2023. Porque nosotros cuando lleguemos al 2023, depende de qué determinemos ahí. Nosotros vamos a tener en algún momento dado posibilidad de comprar mucho a un precio barato. ¿Y a quién le vendemos? ¿Y cómo le vendemos? Y ya tenemos que ir construyendo los lazos con los diferentes comercializadores para y eventualmente tener algún tipo de expertise en ese tema que hoy en día no tenemos. En la historia la ANDE, desgraciadamente, muchas veces la ANDE vendió muy barata su energía y otras veces vendió a buen precio. Actualmente, desde el año pasado, antepasado, que nosotros iniciamos el tema, acá con Argentina lo vendemos a buen precio, encima de $100 el megavatio hora, es un buen precio para el Paraguay. A nosotros nuestro costo estará en 30, 40 como máximo y vendemos en 100, es un buen negocio. Pero eso desarrollarlo a un nivel mayor, hay que ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, ese era un poco el plan. Dentro de eso aparece Leros. Y la primera reunión con ellos fue en Ciudad del Este. Era justamente el día en que se ponía la piedra angular en el puente, en el segundo puente entre Foz y, en este caso, ya no es Ciudad del Este, es Puerto Presidente Franco. Y en esa ocasión venían diferentes empresarios de Brasil y entre esos venían ellos. Entonces me habla el vicepresidente de la República y me dice para reunirnos, esto era un viernes a la mañana, él me dice para reunirnos el jueves. Yo finalmente no pude viajar el jueves y entonces él me dice que él no va a poder estar el viernes porque parece que no podía estar en el mismo lugar con el presidente, algo por el estilo. Entonces en su representación iba a estar el abogado José Rodríguez, que era su, no sé si era director jurídico, es la forma como él me presentó o su asesor jurídico al señor José Rodríguez, al abogado. Bueno, al día siguiente se hace esa reunión y ahí empezamos a hablar justamente de cómo se podía eventualmente comercializar y en qué magnitud potencia y energía paraguaya, ya sea de Itaipú o de Acaraí, en el mercado brasileño. Ahí comenzó una serie de reuniones que iban totalmente en paralelo. No, eso no solamente con ellos, también con otras empresas. Nosotros hicimos un llamado público, tratamos que participen muchas empresas, muchos tenían interés. Creo que hoy en día el único que se materializó es este caso de Villeta, del sur de Villeta, no sé si está materializado ahora, pero es una fábrica de hidrógeno que se va a instalar en Paraguay, que va a generar empleo, porque con ellos también veníamos trabajando en paralelo y ellos no querían pagar el precio del pliego. Entonces había que hacer algún sistema donde pudieran competir entre varios actores y decir, bueno, esta energía caracterizada de esta manera pudiera tener este precio. Bueno, en síntesis, la parte dura de esa negociación con Leros ocurrió cuando en algún momento dado, y comenzó ese mismo día, creo que era un 10 de mayo, viernes 10 de mayo en Ciudad del Este. El viernes estoy seguro que era. Ellos plantean que esa empresa sea la única que pueda vender en el mercado brasileño. Y yo le dije, no, la exclusividad jamás. O sea, eso tiene otro precio, porque estamos a las puertas del 2023. Que alguien tenga la exclusividad de vender todo lo que puede ser la energía paraguaya en el mercado brasileño, eso es algo, estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces yo le dije, ese no, esa parte no va a ser. Ustedes van a ser uno de tantos que compitan y eventualmente lleven nuestra potencia, nuestra energía. Ese mismo hecho se volvió a repetir en una siguiente reunión. Entonces, yo ahí la primera vez me la tragué y en la tercera reunión donde volvieron a tratar el tema de la exclusividad, entonces yo ya le escribí a este abogado que si volvían a tratar ese tema, nunca más íbamos a hablar, nunca más, porque eso era inadmisible para Paraguay y para la.
O sea, nosotros no podemos estar dándole exclusividad a alguien de comercializar, quién sabe por cuántos años, la energía de la Ande o la energía paraguaya en el mercado brasileño. Y bueno, obviamente ellos no querían que otros competidores de ellos en el Brasil pudieran en igualdad de condiciones poder competir. Por eso que también ellos no querían que el Paraguay, esa reunión del 24 de mayo, pudiera conseguir la posibilidad de comercializar en el gobierno, en Brasil, porque entonces eso iba a abrir, iba a despertar el apetito de toda la competencia del Brasil y nosotros probablemente íbamos a conseguir mejor precio, que era nuestro objetivo. Y bueno, es un poco lo más importante probablemente de todo este ida y vuelta. A mí me era muy claro que este abogado estaba en representación del vicepresidente. A mí me era, de hecho, cuando la gente de esta empresa vino al Paraguay, dijo que este señor no tenía nada que ver con ello. Él no era un corresponsal del ERO acá. Él era el representante del vicepresidente en esa reunión. Entonces, un poco para hacer un seguimiento desde el Estado Central de lo que la ANDE hacía dentro de esa negociación. Así lo entendí yo. Entonces, finalmente creo que una modificación de ese proceso de vender energía, ya sea de Acaraú o de Itaipú, en el mercado argentino, en el mercado brasilero, en forma transparente, creo que es algo que debería de volver a insistir el Paraguay. Porque yo todavía no veo cómo nosotros vamos a acercarnos al 2023 no teniendo alternativa. Nunca negocies si no tenés alternativa. O sea, nunca. Si vos no tenés una alternativa, es mejor no negociar. Ya sabés que perdiste la negociación. Vos no podés decir, yo vendo mi casa y hay una sola persona que te puede comprar. Entonces vos no podés decirle, no, pero hay otro que... No, tenés que tener alternativa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es construir alternativas. Si no nos quieren comprar bien la energía paraguaya después del 2023 y tenemos que tener una alternativa, ya sea dentro de su mismo mercado, con los operadores privados de su mismo mercado, o llevarlo a otros países, o consumirlo en el Paraguay, ya sea con energía para vehículos eléctricos, ya sea para energía para el regadío, que puede revitalizar toda la agricultura familiar campesina, y también potenciar el uso de todo el Chaco paraguayo, de la agricultura dentro del Chaco paraguayo. Miles de cosas podemos pensar todavía, pero tenemos que empezar a avanzar rápido y también fortalecer nuestra infraestructura eléctrica, porque hoy en día, hasta hoy, si nos sentáramos en este momento en Itaipú, y voy a tratar que la gente se imagine cómo sería, nos sentamos así en un lugar, ¿verdad? Y el Paraguay dice, mire, si usted no quiere mi energía, yo la llevo. Sale por el balcón el brasilero y va a decir, ¿y cómo va a llevar? No tiene línea. ¿Por dónde va a llevar? Entonces te desarma. Entonces vos necesitas tener las líneas. Vos necesitas, allá, ¿ves? Allá está. 1, 2, 3, 4. Allá está la línea 500 kb por donde voy a llevar. Y bueno, pues ese no conecta. Sí, pero va a conectar. Termino en 3 meses, termino en 4 meses. Mientras tanto, abro mi compuerta si es necesario. Pero no vas a llevar esa mi energía barata. Vas a llevar a un precio digno, un precio justo. No al precio que vos quieras y a un precio que me impongas en coacción. Entonces, eso es un poco lo que creo, desde un comienzo nosotros hablamos de crear un escenario favorable para la negociación. Primero, construir alternativas. Alternativas comerciales, alternativas de infraestructura, alternativas de recursos humanos, alternativas de consumo propio del Paraguay a nivel industrial, a nivel agrícola, a nivel de transporte, como en otros países que consumen la energía eléctrica. Entonces, ese es un camino que tenemos que perseverar y desgraciadamente no he visto mucho avance desde julio del año pasado que yo salí en la administración. Es como si todo hubiese quedado parado.
Hace poco yo me compré un auto eléctrico y me fui a ver si se podía cargar en una estación que está ahí en Paraguarí, que en junio del año pasado ya estaba esa estación y hasta hoy en día no está operativa. Hasta hoy en día. Nosotros estábamos a punto de poder volverla operativa y hasta hoy en día no funciona. Entonces es como que no hay una decisión. Y es como que si uno avanzó, entonces el que viene detrás tuyo tiene que destruir todo lo que vos hiciste. Por si acaso, creyendo a lo mejor de que va a disminuir tu legado por el simple hecho de que él destruyó todo lo que pudo. Yo creo que eso es totalmente antipatriota y no es digno de ningún servidor público. En todos los lugares donde yo estuve, y acá por lo menos Mercedes y el ingeniero Canese que me vieron como fui en la Facultad de Ingeniería, a pesar de que le sustituía gente con quien no comulgaba ni una idea prácticamente en la Facultad de Ingeniería, yo traté de preservar todo lo bueno que ellos hicieron. No todo lo que hace el anterior es malo. Gran parte de lo que hace es bueno. Si vos te vas a poner a destruir todo lo que hizo, entonces te vas a distraer en eso en vez de construir algo que le es bueno a tu país, a los estudiantes o a quien sea. Y eso creo que tiene que ser una regla normal en un administrador público. Uno llega a la administración pública no para lucirse en lo personal, sino para servir a la gente, para servir a los conciudadanos. Es un puesto de servicio, no es otra cosa. Con relación al 2023, yo, el primer hecho nuevo que veo, ya que estamos hablando del acta bilateral, es el hecho de que el paraguayo hoy en día sabe mucho más de represas que un brasilero normal. Nosotros tenemos una capacidad de reacción mucho más trabajada que el otro país. Eso es importante. Eso es un paso a favor. Segundo tema que hay que considerar y que a mí me asustó es la posibilidad que tiene la corrupción multinacional, la corrupción brasilera, la corrupción paraguaya, de ponerse de acuerdo en contra de los pueblos. Donde hay que llegar a un acuerdo en que los dos países ganen, se tranca el acuerdo porque hay unos que también tienen que comer su parte. Y eso también lo estamos viendo ahora con el tema de las crisis con el coronavirus. Hay gente que yo no sé qué chip tiene en su cabeza. ¿A quién se le puede ocurrir en la mitad de una pandemia donde la gente está haciendo un sacrificio de la gran siete ponerse a lucrar con tapabocas o con lo que sea? No tiene sentido, pero lo hacen. Obviamente, los niveles de escrúpulo que tienen ciertas personas están fuera de control, ¿verdad? Está fuera de lo que una persona normal está, aún en su peor perversidad de su vida, pueda llegar a tolerarse a sí mismo, como para después acordarse de sí mismo con cierto respeto. Ese es un primer tema. El otro, que después de esta crisis que está teniendo el vecino país, yo no sé si el gobierno brasilero, el actual gobierno brasilero, va a salvar su gobierno. Y si llega a salvar su gobierno, yo no sé si va a estar en condiciones de apoyar algo que haga bien al Paraguay. Porque está muy debilitado. Y creo que se va a debilitar más. La crisis en el Brasil todavía no llegó a su cúspide. Brasil en cualquier momento, hoy se convirtió en el segundo país con más contagios en el mundo, detrás de los Estados Unidos. Todavía está quinto o sexto en muertos, pero va a estar segundo en muertos o tercero a más tardar en 15 días, en un mes, porque a ese ritmo va. Entonces, esta forma de reaccionar ante las crisis, es una cuestión recurrente, ya no es un hecho aislado. No es que de repente alguien le planteó al gobierno del vecino país, si acá tenemos este tema y si hacemos negocio en el medio, ¿por qué no condicionamos? ¿Por qué no le apretamos a Paraguay de este lado? Entonces vamos a conseguir esto. No, esto ya es más que simplemente un hecho casual. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo partiría de la base, por si acaso,
de que no se va a negociar nada. Y de que si se negocia algo, no van a lograr el Paraguay y el Brasil aprobar ambos en sus parlamentos respectivos. Y como muestra, voy al acuerdo que se llegó con la Argentina. No se logró aprobar en la Argentina, a pesar que era beneficioso para ellos. Pero no podemos nosotros pensar que el 2023 se va a poder negociar bien y que encima se va a lograr aprobar lo que se negocie. Entonces tenemos que partir de la base que no se va a negociar nada diferente a lo que hoy en día existe y trazarnos una vía de alternativa debajo esa tesis. ¿Qué vamos a hacer con toda nuestra energía? ¿Y cómo vamos a hacer para no regalar a un precio vil? ¿Cómo vamos a hacer si para eso tenemos que traer acá minería, ¿cómo se llama esto? Hacer minería de datos, o si tenemos que hacer otra cosa rápido, y tenemos que hacerla. Tenemos que crear la alternativa. Sin alternativa nunca hay buena negociación. No sé si me excedí un poco en el tiempo, pero... Realmente nuestro programa suele durar 1 hora, pero está tanta gente conectada, tantos comentarios, tantas preguntas, que esa es la ventaja del Facebook Live, ¿verdad? No tenemos la tiranía del horario que tienen los medios masivos de comunicación, y realmente creo que la gente quiere saber más, ¿verdad? Y más todavía pensando en el 2023. Entonces ahí yo quería primero agradecerle a la gente que está enviando todos sus comentarios, sus saludos. Muchos saludos para el ingeniero Ferreira y para el ingeniero Fabián Cáceres también. Felicitaciones de mucha gente para ambos. Y también una preocupación de la gente. Por un lado, porque, bueno, en el contexto de lo que hablabas del 2023, ingeniero Ferreira, ¿verdad? Y también la pregunta para el ingeniero Fabián Cáceres. Decimos que el gobierno de Brasil no está en condiciones realmente de negociar. Creo que en eso coincidimos todos. El gobierno de Paraguay está en condiciones de negociar, y la pregunta de la gente... ¿hay alguien procesado por todo lo que ha pasado con esta acta secreta o no? Entonces, quizás identificar un poco quiénes fueron los que estuvieron en esas negociaciones. Hay algunos que clarísimamente tenemos en mente porque fueron inclusive destituidos de sus cargos, ¿verdad? Como el canciller Luis Castiglioni, el embajador Xavier Caballero, inclusive el director de Itaipú tuvo que renunciar también. Pero con la ayuda de ustedes, si podemos recordar un poco, inclusive la gente quiere saber qué pasó con José Lo, ¿verdad? José Lo Rodríguez, que fue el que intentó, suelo decir, privatizar el negocio de exportación de energía de Paraguay, y otras personas claves, y si algunas de ellas están ahora en el equipo negociador o asesor de Aldo Benítez para el 2023. Esa pregunta entonces es para ambos. No sé, Fabián, vos que hablaste de menos. Fabián, ¿está en línea? Sí, estoy. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Yo te escucho. Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, la pregunta es bastante amplia. ¿Qué pasó después? Veamos. Se conformó una comisión bicameral de investigación donde salieron 8 dictámenes. Esos dictámenes tienen algunas coincidencias donde todas ellas coinciden prácticamente que esa acta finalmente era perjudicial para el país. También casi todos le culpan a los que estaban en la comisión negociadora, y en algunos le culpan al vicepresidente, otros al presidente y otros al ex canciller. El informe de esas comisiones fueron derivadas al Congreso, a ambos parlamentos, también a la Fiscalía. Desconozco qué se hizo con eso. Creo que no avanzó absolutamente, mayormente nada. Y la verdad que consecuencias para todos los involucrados, para todos los que hicimos parte de todo lo que sucedió, prácticamente no hubo, ¿verdad? Salvo la renuncia que en su momento hicieron algunos que estaban ocupando cargos importantes, porque cuando la presión del gobierno fue fuerte contra el gobierno, entonces tuvieron que sacarle a ministros, directores y todo eso.
Hay un temita que quiero aprovechar nada más que para comentar también. Cuando nosotros nos fuimos con el ingeniero Ferreira a Brasilia para la visita presidencial, tuvimos una entrevista con Ferreira, el director, el presidente de la Electrobras, y él nos había comentado que él allí nos adelantó que iba a ser consejero de Itaipú, que de hecho lo fue. Y me había comentado que uno de los motivos por el cual él seguía, porque él venía del gobierno anterior, que él seguía como presidente, era porque él tenía la misión de continuar la privatización de Electrobras. Electrobras había privatizado la parte de distribución y él se iba a encargar de terminar de privatizar, dejando solamente la parte de generación. Yo estuve acompañando después de esas noticias y visto un articulista muy reconocido del sector eléctrico brasilero, escribió en Folha de San Paulo, y él dijo de que el timing para privatizar Electrobras se terminó. Este gobierno ya no lo va a hacer. El tiempo que tenía para hacerlo lo perdieron. Y así como dijo Ferreira, Brasil ahora está inmerso en una crisis sanitaria y política. La semana pasada le renunció un ministro de salud luego de 30 días que había renunciado otro. Su ministro Estrella Moro renunció, y no solamente renunció, sino que salió haciendo denuncias graves. Existe una crisis política, sanitaria, de envergaduras muy fuerte en el Brasil, y realmente da la sensación que el timing para renegociar el tema del anexo C ya les pasó también. Hay que tener en cuenta también que el gobierno de Brasil fenece en el 2022. Nosotros vamos a tener internas ya en diciembre del 2022. Quiere decir que si se va a negociar algo, se tiene que hacer un poquito antes. Y en las condiciones actuales, yo creo que ni del lado brasileño ni del lado paraguayo las condiciones están dadas para iniciar esas negociaciones. O sea que todo indica de que esto va a pasar para el siguiente gobierno brasileño, y no creo que le den los tiempos también a este gobierno para poder enfocarse, porque en realidad hasta este momento la batuta, o por decir así, los pasos que nos están manejando es Brasil. Paraguay está corriendo detrás de los pasos que ellos dan, y si ellos paran, Paraguay va a parar por lo que vemos, por lo que estamos sintiendo. Y ahí yo aprovecho, porque creo que algo de la pregunta dijo, y las personas que nos están representando. Y bueno, yo ya lo dije varias veces y voy a volver a repetir. Lastimosamente, las personas que están ahora como integrantes de la mesa negociadora de Paraguay son personas que defendieron esta acta bilateral. El coordinador principal es el ingeniero Héctor Richard, que en su momento fue una de las personas que más defendieron. Recuerdo que se fue a la OIP a hacer una larga exposición, le he visto en varios programas de televisión, he visto mucho material que se hizo con todas esas exposiciones, tratando de hacernos entender de que esa acta bilateral era simplemente ordenar la casa para prepararnos mejor para el anexo, para la renegociación. Y en verdad, eso tenía un costo y un perjuicio enorme, y esa es la parte que él no comenta. Después también está como representante, por supuesto, el presidente de la ANDE, el ingeniero Villoro. Yo le aprecio, le respeto mucho al ingeniero Villoro, pero él también estuvo en las renegociaciones. O sea, cuando hubo el tratamiento del acta bilateral, él se fue en un programa a defender. Él era asesor de Ullón en ese momento. Ullón era jefe de gabinete de la presidencia. Y él se fue y lo hizo abiertamente un domingo. Yo recuerdo, yo he visto el programa. No podía creer lo que le estaba diciendo, porque él simplemente me podía haber llamado y yo le contaba la verdad. Y él, muy alejado de la verdad, tratando de maquillar algo que a todas luces era perjudicial. Probablemente él no se imaginaba que después iba a tener que volver a la ANDE y trabajar con los técnicos, quienes no salieron de sus trincheras para defender lo que finalmente se pudo conseguir, que fue el rechazo de esa acta. Y finalmente, el 13 de diciembre, él vuelve a negociar, así como dijo el ingeniero Ferreira. Se entregó algo, no lo que se entregó en el acta bilateral, pero igual fue perjudicial lo que se hizo, y también se hizo, a mi criterio, sin la debida participación
de toda la ciudadanía. En ese momento nosotros teníamos hinchada a favor, se hubiese aprovechado la hinchada a favor y no se aprovechó. Y se le dio a Brasil del punto que era el punto de partida de todo esto, que era que Paraguay aumente su nivel de contratación. Le sacaron a Paraguay la posibilidad de hacer los contratos interanuales que son muy beneficiosos, que nos permiten a nosotros ajustar finamente nuestras necesidades de acuerdo a la proyección de la demanda, la disponibilidad de excedentes, cómo iba a estar la parte de hidrología. Eso perdimos. En el acuerdo de Río de Janeiro del año 2007 se había acordado de que si se hacía una programación a largo plazo, Paraguay tendría la posibilidad de subir o bajar entre 150 megawatts los contratos interanuales. Eso se perdió. Ahora solamente se puede aumentar, no se puede disminuir. Imagínense que ahora nos enteramos que con el COVID, 32% de la energía consumida en el primer trimestre de este año fue menor que el año pasado. Quiere decir que estamos consumiendo menos. Entonces yo me pregunto, ¿y qué vamos a hacer con esa potencia que se contrató a más? Imagínense que ya se terminó las limitaciones que teníamos para poder traer mayor cantidad de potencia. Se inauguró en diciembre del año pasado. Y este año probablemente se termina de hacer las lógicas que permitan flexibilizar el cambio de generación de un lugar a otro. Entonces, esa posibilidad, si es que tenemos algunas ventajas con Yacetá, no lo vamos a utilizar porque ya hicimos un contrato hasta el 2022 con Itaipú, lo cual hace de que tengamos obligatoriamente que utilizar esa energía. Y que probablemente nos va a salir más caro del cálculo inicial que habíamos hecho, ¿verdad? Con el ingeniero Herrera habíamos calculado en torno a $100 millones, puede ser mayor. O sea que, y al fin y a la postre, son señales de debilidad que nosotros no deberíamos de darles. No le hubiésemos permitido una vez más que ellos impongan su criterio, porque lo que hicieron fue imponer su criterio. La ANDE, con todos los acuerdos previos del 2003, del acuerdo del 2007, se hubiese mantenido y jugado con la hinchada y nosotros hubiésemos podido sacar un mejor provecho de nuestra situación y considerar, por sobre todas las cosas, que Itaipú para nosotros es demasiado importante, ¿verdad? Para nosotros representa más del 90% de lo que se utiliza dentro de nuestro mercado. Para Brasil hoy en día en torno al 20%. O sea que teníamos que jugar de otra forma. Y hasta acá llega mi comentario. Quedo atento. Sí, excelente. Realmente la exposición del ingeniero Fabián Cáceres, también del ingeniero Pedro Ferreira. Creo que yo que lo he escuchado muchas veces, bueno, uno termina siempre aprendiendo más, además de que creo que tenemos importantes coincidencias. Yo creo que, Mercedes, creo que estamos ya con el tiempo, de hecho nos estamos pasando media hora, vamos a tratar de pasarnos no más de media hora, terminar a las 8:30. Realmente esto da para varios programas, cosa que no podemos continuar. De mi parte no hay problema para continuar, pero creo que también para mantener la atención de la gente, creo que no tenemos que seguir indefinidamente, sino ponerle un término y después en todo caso, ya sea el próximo domingo, en otra ocasión, vamos profundizando. Yo destacaría, Mercedes, para terminar esto, primero lo que han señalado ambos de la importancia de la reacción ciudadana, que dijo el ingeniero Pedro Ferreira, de jugar con la hinchada, que dijo el ingeniero Fabián Cáceres. Creo que eso es muy importante. Tenemos que jugar con la ciudadanía, con la hinchada a favor. Creo que eso nos va a dar fuerza. También lo que dijo el ingeniero Pedro Ferreira, tener alternativas. No podemos ir a una mesa de negociación sin alternativas. Eso es suicida, que es lo que ha ocurrido. Esta acta secreta del 24 de mayo, hoy se cumple un año. Si nos enseña algo es eso, que cuando uno se va simplemente a escuchar la agenda del otro, y bueno, termina mal. Y lo grave que dentro del equipo paraguayo, de la gente que tenía que encabezar o que encabezó la Cancillería, no consideró siquiera todas las alternativas que
remitían ustedes como ANDE. Entonces, pero el tener alternativas, creo que eso... finalmente yo terminaré con lo que han dicho ambos también. Bueno, claro, no es conveniente, o sea, yo creo que al mismo Brasil le va a ser difícil a Bolsonaro negociar, pero no es conveniente negociar en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que como ciudadanía tendríamos que prepararnos, conocer, ese es un poco el objetivo también de este programa, conocer más, de manera que en el 2023, ya quizás con un nuevo gobierno, entonces, tanto en el Brasil como en nuestro país, negociar con una hinchada a favor, ¿no? Negociar con una hinchada a favor, con participación ciudadana, y modestamente de este programa vamos a alentar ese mayor conocimiento, esa mayor conciencia. Y a mí no me resta más que agradecerle infinitamente a los ingenieros Pedro Ferreira, Fabián Cáceres, en fin, por lo que nos enseñaron hoy, por la forma didáctica. Bueno, yo digo didáctica, pero pienso que también la gente que no tiene conocimiento de ingeniería creo que entendió bastante bien, creo que fueron términos bastante sencillos y eso es importante, ¿no? Así que mis felicitaciones tanto a Fabián como a Pedro, y te dejo, Mercedes, para que vayas cerrando este programa. Mercedes. Sí, va a pasar ahora Vivi para ayudarnos con el cierre y yo voy a hablar un poquito al final entonces también. Bueno, así como vos decías, Ricardo, nada más que agradecer a los ingenieros. Creo que la gente se quedó con muchas ganas de seguir preguntando, de seguir consultando. Entonces, ojalá podamos repetir este encuentro. Bueno, y para finalizar, decirle a la ciudadanía que está ahí preguntándose cómo podemos hacer eh, para cambiar, y bueno, es activarse, ¿no? Exigir los derechos y exigir que el gobierno cumpla el papel que le toca. Bueno, entonces para terminar quisiera pasarle las palabras a los ingenieros, primero al ingeniero Pedro, luego al ingeniero Fabián y luego a la ingeniera Mercedes para ir despidiéndonos del público con un mensaje final. ¿Se me escucha ahí, verdad? Bueno, antes que nada, creo que es nuestra obligación de ciudadanos estar alertas para velar por los intereses de la patria. Pero para realmente estar alertas en forma con conocimiento, tenemos que seguir formándonos en tener entre mucho una masa crítica de gente que pueda de alguna manera ayudar a discernir al resto de la población qué está bien y qué está mal. Hay demasiados perfiles falsos pagados en las redes que a veces tratan de desnaturalizar cualquier cosa que ocurra. Y si nosotros vamos a permitir que se nos meta en la cabeza cualquier tontería, voy a citar solamente una. El ingeniero Villordo el año pasado, después de su acuerdo del 13 de diciembre, salió y dijo que era un gran logro para el Paraguay haber contratado por varios años y de habernos de alguna manera encadenado a tener que contratar eso. Ahora que bajó el consumo, ¿dónde está el logro? La versatilidad era mucho mejor para las Andes. Los hechos han desmantelado esa mentira. Pero él ya sabía y todos sabíamos que era mentira. Pero no tuvimos la capacidad de desarmar esa mentira a tiempo para obligarle al gobierno a tomar buenas decisiones. Nosotros no vamos a conseguir mejores gobernantes pretendiendo que lleguen al gobierno personas éticas y morales. Ojalá, pero vamos a conseguir más rápido exigiéndole a nuestros gobernantes actuales que tengan ese comportamiento ético, exigiéndole con conocimiento, haciéndole ver en forma constructiva y criticándole bien qué es lo que hacen mal y haciéndole ver bien que hay cosas que no pueden hacer. Voy a un último ejemplo y con eso me despido. Creo que un legado impensado que dejó esa crisis de la renuncia tanto del ingeniero Fabián como mía y la develación de todo lo que se hizo con el acta bilateral es el hecho central de que ese gran error que tuvo este gobierno fue por culpa que le desconoció a los técnicos y se distrajo con los negocios, con las cosas que le traían los políticos y con el hecho de cómo vamos a vender la idea, como si el hecho de vender una idea fuera lo importante y no la gestión y los éxitos reales a los cuales se llega.
Ahora que surgió este tema del COVID, se plantó nuevamente un grupo de técnicos, los médicos. Aquella vez fuimos los ingenieros, ahora los médicos. Y ya el gobierno no se animó a dejarle y pedirle la renuncia. Ya no se animó. ¿Y cuántas muertes han evitado esos técnicos gracias a que se plantaron? ¿Y cuántas muertes se han evitado gracias a que el gobierno, coste que quería hacer otra cosa, muchos dentro del gobierno, ya no se animaron a por segunda vez a hacer algo en contra de lo que los técnicos le dicen? Y también porque saben que hay un pueblo más despierto que hace 2 años. Y entonces tenemos que estar despiertos. Y tenemos que a veces hasta aprender de virus, a veces aprender de energía, y ahora que tenemos un poquito de tiempo, algunos, ¿verdad? Aprender de todo lo que es nuestro país, de cómo sacarlo adelante. Nuevamente mi reconocimiento y estamos acá para cuando ustedes nos llamen. Muchas gracias. Ahora entonces el ingeniero Fabián Cáceres para las palabras finales. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco. Realmente no, yo recibí una invitación para observar, ¿verdad? Pero después he visto que me invitaron a ingresar y le agradezco, ¿verdad? Es muy interesante. Este es un debate que es muy importante. Yo quiero cerrar entonces con unas conclusiones que yo escribí alguna vez sobre lo que aprendí de esto. No se puede improvisar, no se debe negociar bajo chantajes ni a espaldas del pueblo. El apoyo popular será clave para el éxito de las negociaciones. Nuestros representantes deben anteponer los intereses nacionales ante todo y principalmente gozar de alta credibilidad. Brasil utilizó sus mejores hombres y se mostraron unidos durante toda la negociación. Nosotros tuvimos, por un lado, ANDE, por otro lado, Cancillería, por otro lado, Itaipú. Nunca estuvimos juntos. Se despertó el espíritu nacionalista en torno a Itaipú. Paraguay debe limpiar sus pendencias con Brasil para sentarse en una mesa mucho más cómodo. Bueno, muchas gracias por este espacio. Al ingeniero Ricardo Canese, a Mercedes, a Viviana. Mi aprecio y amistad de siempre con el ingeniero Pedro Ferreira. Creo que pasamos momentos difíciles que marcaron nuestras vidas. Yo les quiero aprovechar para comentarles que tuvimos nosotros momentos muy difíciles. Después que él renunció un día 24 y que comenzó a salir a la luz el motivo de su renuncia, y comencé también yo a exponer mis críticas ante la prensa. Nosotros recibimos todo tipo de mensajes raros y tuvimos que de repente escondernos, evitar que nuestros hijos vayan a la escuela. Tuvimos que tomar una serie de medidas. No teníamos la menor idea de dónde iba a terminar esto. Entonces yo quiero aprovechar este momento para agradecerle a la sociedad, a la ciudadanía, a toda la gente bien que nos apoyó, porque gracias a eso tuvo un final feliz, y yo creo que eso también nos ayudó a nosotros para que hoy estemos tranquilos y disfrutando también de haber hecho lo que teníamos que haber hecho, como se dice. Hoy visto que el ingeniero Herrera escribió un mensaje a alguien, le escribió y me envió, o sea, compartió en el Facebook, diciendo que no se preocupen, porque nosotros estamos bien. Y es cierto, nosotros estamos muy bien, ¿verdad? Felices, estamos con la conciencia tranquila, y gracias a la ciudadanía, a la población y gente como ustedes, yo he visto muchas de las posiciones que asumieron, ¿verdad? Y eso nos ayudó muchísimo. Así que muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Yo también quería redondear el programa invitándole a la ciudadanía a seguir con este tema. El acta secreta que se develó el año pasado y cuya firma fue exactamente hace un año, el 24 de mayo del 2019, nos dio la oportunidad de que no nos pase desapercibida la negociación del 2023. Si esto hubiera sucedido en el 2023, seguramente nosotros íbamos a estar lamentándonos ya ahora, ¿verdad? Gracias a esa acta secreta, hoy sabemos lo importante que es y lo mucho que se juega en el 2023. Y ese tiene que ser nuestro fin, que la mayor cantidad de personas puedan tener esta información, puedan debatir, puedan participar, como dijeron los ingenieros,
que el gobierno pueda jugar con una hinchada. Y definitivamente coincido también en que este gobierno, así como el gobierno Bolsonaro, no están en condiciones de hacer estas negociaciones para el 2023. Quedan muchas cosas en el tintero que seguiremos debatiendo en siguientes programas. ¿Qué pasó con las personas que iban a generarnos estos costos enormes, no solamente con el acta secreta, que los ingenieros dijeron que sería más de $200 millones de perjuicio para la ANDE, sino también con las consecuencias que eso podría haber tenido en el 2023? ¿Cómo está su situación? Como campaña de Itaipú 2023 estamos pidiendo una audiencia a la fiscal general del Estado para justamente saber qué pasó con esos casos, si hay alguien imputado, si es que se han recabado más datos, etcétera. Y como dijeron los ingenieros, ellos no deberían formar parte del equipo de negociación. Por otra parte, también rescato que esto es evidentemente una causa nacional. Acá estamos hoy conversando personas de diferentes partidos políticos. A lo mejor los ingenieros, no sé si el ingeniero Fabián Cáceres, pero el ingeniero Pedro Ferreira está afiliado al Partido Colorado, ha sido una persona muy importante en altos cargos dentro de ese partido. Nosotros somos de una fuerza política de la oposición, sin embargo estamos unidos en algo que es una causa nacional, que es el bienestar de nuestro pueblo, que puede darse a través de la soberanía hidroeléctrica. Eso también me parece un punto muy resaltante y que demuestra que los intereses nacionales, la defensa de los intereses nacionales no debe tener color, ¿verdad? Yo creo que se merecen todo nuestro respeto estos ingenieros que han renunciado a importantes cargos, que han hecho público algo que de otra forma, a lo mejor hasta ahora iba a ser un secreto, solamente íbamos a ver que la ANDE iba a perder y no íbamos a entender por qué. Entonces, quiero agradecerles por su tiempo, felicitarles otra vez por lo que hicieron el año pasado y continuamos. Esperamos encontrarnos el próximo domingo otra vez a las 18:45, como todos los domingos, con este en vivo que hacemos con el ingeniero Ricardo Canese, y vamos a hablar con el ingeniero a ver si podemos contar con ellos entonces también el próximo domingo o en algún otro programa para continuar este apasionante tema. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado, también a toda la gente que nos envió muchísimos comentarios que ya no pudimos leer, muchas preguntas, pero vamos a tratar de ir respondiendo a lo largo de todos los en vivos que hacemos los domingos. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Felicidades. Fuerza. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.